Heinz es un especialista, es cocinero, especialista en divulgación de la ciencia y cocina, y ahora os hablará un poco de sus proyectos y de su nuevo proyecto. Espero que hables del nuevo proyecto de pastelería, por eso estás al principio del proyecto. De acuerdo, Heinz, pues muchas gracias. Te he presentado muy brevemente, pero todos lo conocéis, tiene muchos seguidores, hace mucha divulgación y le agradecemos mucho que haya puesto la ciencia de la cocina un poco en el plano global y más popular que los que nos dedicamos a esto desde hace muchos años no lo habíamos conseguido. Muchas gracias, Heinz. Bien, muchas gracias. Gracias, Pere. Entonces, claro, ahora rol de animador, paso a ser coordinador. Y claro, ¿de qué vamos a hablar en esta última tanda de exponencias? Adelanto, tenemos regalos, tenemos baklava, así es que quédense hasta el final, porque van a haber deliciosas sorpresas comestibles con textura. Y bueno, vamos a hablar de texturas en pastelería, de eso se trata esto. Y claro, entonces yo voy a dar una breve introducción, porque ya como dijo Pere, claro, soy más cocinero, no soy pastelero, consumo mucha pastelería, sí, pero claramente lo mío es otro. Pero claro, encuentro que la pastelería es una manera muy interesante de explicar muchos sucesos científicos gastronómicos, que es lo que más me encanta explicar. Y de esto va a tratar esta exhibición de texturas en pastelería. Porque claro, texturas en pastelería encontramos muchísimas, porque enumerarlas todas sería una sola exposición. Entonces, desde cremosos, crujientes, aireados, melosos, cada uno puede explicarlo como más lo estima conveniente. Pero también es interesante cómo se ha desarrollado con los días la definición de textura, ya que, claro, lo definimos como las propiedades físicas de los alimentos, lo definimos como esa sensación que está dentro de la boca, que se puede medir con densidad, con viscosidad, con reología. Claramente cada uno lo puede definir y describir a su propia manera. Ahora, claro, un factor interesante que define mucho las texturas es su contenido de agua. Porque en general, no es regla absoluta, pero en general, si tiene mucha agua, su textura es un poco más blanda, un poco más suave. Y si tiene menos agua, claro, suele ser más seca, más crujiente, más polvorienta. Una vez más, no es una regla absoluta, es una manera de entender que el agua es un gran determinante de cómo vamos a lograr las texturas. Ahora, claro, en el tema pastelería, un gran determinante de las texturas son los azúcares, ¿ya? A mí me encanta bastante hablar de esto. Y claro, si me preguntan, para mí la pastelería no es solo azúcar, es claramente pastelería viene de masas, entonces no es solamente dulce. Pero claro, hoy en día está este discurso de que hay que hacer la pastelería con menos azúcar y demás, y hay muchísimos azúcares tecnológicos. Y acá yo elegí dos, simplemente, bueno, tres en verdad, para hablar un poco de las diferencias que nos puede lograr en cuanto a textura. Porque a mí como cocinero me encanta experimentar con ingredientes y hacer comparativos. Porque claro, uno dice, quiero hacer un budín, un queque, ¿qué pasa si el azúcar, la sacarosa, la reemplazo por otro azúcar alternativo, para hacerlo más digerible, para hacerlo menos calórico? Cada uno tendrá su estilo. Tenemos la sacarosa, claro, que endulza un 100%, es alta en kilocalorías, carameliza, que es una de las propiedades que más nos gusta, pero claro, un problema que engorda en exceso. Claro, todo en exceso es malo. La lulosa, que es uno de los alternativas bien populares, endulza un 70%, tiene un bajo índice calórico, índice glicémico, carameliza, es uno de los pocos azúcares alternativos que logra caramelizar, entonces es interesante. Pero el problema es que no tiene esa propiedad como el azúcar, que es como que reduce la carga bacteriana. Entonces, eso es un tema interesante. No ayuda a reducir tanto la carga bacteriana como la sacarosa. O sea, si hacemos una mermelada con alulosa, no esperemos que dure tanto como con azúcar.
porque el azúcar, recordando como secuestrante que es, impide o controla el crecimiento de microorganismos. Y el eritritol, que ha sido uno bien popular, endulza un 70%, es tal vez uno que aporta con un nulo contenido de calorías. El problema es que no carameliza o logra unos tonos que no son muy atractivos, pero el gran problema es el retrogusto que tiene, que da este sabor como mentolado, amargo, que claro, se puede ocultar, pero hay varias alternativas para hacerlo. Alguna propiedad en cuanto a textura es la higroscopía. La higroscopía es esta capacidad de absorber humedad, de absorber agua. Y claro, sabemos que el azúcar, la sacarosa común, absorbe bastante agua, y curiosamente la lulosa absorbe muchísimo más. Entonces, cuando uno hace pastelería alternativa, notamos que la lulosa requiere a veces un poco más de humedad. Y después veremos algunos resultados. Pero el eritritol, que tan popular que ha sido, pero es muy poco soluble en agua, absorbe bastante poca humedad. Por eso normalmente la pastelería hecha con esto queda un poco más seca. Ahora, claro, esta parte de la teoría, lo mejor es experimentar, que es lo que más me gusta hacer. Entonces acá tenemos 3 budines, 3 panqués, 3 queques, ¿ya? Algo normalmente hacemos. El primero con azúcar crece bien, buena humedad, algo que estamos acostumbrados a ver. Y el segundo con alulosa ya claramente tiene una textura diferente, porque como absorbe y retiene mucha humedad, no deja que crezca. Porque un queque o un budín, ¿cómo crece? Bueno, debido al vapor de agua. Vapor de agua de los huevos, vapor de agua de la leche. Entonces, claro, no crece tanto y la estructura no es tan pareja como nos gustaría. Y eso tiene un porqué. Y el eritritol, curiosamente, suele crecer un poco más parejo, ya que como no se disuelve bien el agua, la deja libre, se evapora y crece bastante bien. Porque recordemos que un gran fundamento por el cual crecen estos budines o queques es el vapor de agua. Claro, polvo de hornear también, pero el vapor de agua influye muchísimo. Y eso es interesante. Entonces, una vista más directa, notamos claramente cambios en las migas, y es solamente por la capacidad, o sea, por muchos factores, pero principalmente por la higroscopía de los azúcares, que notamos estos cambios. Y algo interesante, por ejemplo, de la lulosa, que tanto la han defendido, bueno, uno recuerda que una capacidad del azúcar, sacarosa, es la capacidad de cristalizarse. O sea, se disuelve, pero después vuelve a formar estructuras, como caramelo y demás, esas estructuras bien sólidas que tanto nos gustan. Pero la lulosa no tiene esa capacidad cristalizante tan buena como la sacarosa, entonces las estructuras cristalizantes que forman son bastante más desordenadas. Entonces, al tener una estructura cristalizante mucho más desordenada, claramente el aire se escapa y no forma algo tan sólido, estructurado como nos gustaría, como el azúcar. Entonces, por eso también notamos notorios cambios de texturas al momento de masticar un queque como estos. Entonces, claro, al compararlos todos, ahí, azúcar, alulosa, eritritol, notamos obviamente que la mordida, lo que sentimos en boca, cambia bastante. Y por un factor principal que es el agua. Ahora, muchos más, pero siempre me gusta a mí hablar del contenido de humedad o del contenido de agua de los productos. Otra preparación muy típica de pastelería son los merengues, claro. Y aquí también los pusimos a prueba, haciendo diferentes merengues. Merengue francés con sacarosa, merengue con alulosa francés, con eritritol. Hicimos una versión suiza, que ya sabemos los pasteleros, un merengue suizo, ahí calentándolo un poco, eso ayuda a la rápida disolución de los azúcares y así nos queda un merengue bastante más estable. Ahora, estabilidad de los merengues es un tema, ya que claro, si queremos ver la textura en cada uno de los casos, notamos que con azúcar, claro, se disuelve muy bien en el agua contenida de las claras y nos da una buena textura. Con alulosa se disuelve, pero después, como rapta tanta agua, vuelve a retirarse la textura y queda un poco granuloso. Lo merengues con alulosa. Y es una técnica francesa, simplemente solo batiéndola. Con eritritol, desafortunadamente queda horrible, porque como no se disuelve bien en el agua,
queda una textura bastante granulosa y obviamente en boca es rasposo, o sea, es algo incómodo de consumir. Pero después si hacemos el mismo con alulosa en versión suiza, la técnica del merengue suizo, calentándolo un poco, la disolución funciona bastante mejor. Pero claro, otro problema de los merengues es la sinéresis. Porque claro, uno hace un merengue, pero después se separan las fases. En el caso ahí vemos como el azúcar se separa de las fases y nos logra este tipo de resultados. Ahora, claro, hay varias maneras de estabilizarlo, y lo personal a mí me gusta mucho estabilizar merengues con estabilizantes. Y ahí hay un ejemplo del merengue con eritritol, donde claro, parece como una piedra pómez, o sea, esa esponja para lavarse, porque raspa muchísimo. Y claro, su sinéresis es prácticamente instantánea después de 5 o 10 minutos. Pero claro, una manera de estabilizar es usar estabilizantes, y uno de los más utilizados en la industria y sobre todo en el rubro gastronómico es la goma chantana. Y como uno le añade chantana a un merengue, a mí me gusta usar una disolución, entonces una receta que pueden anotar, por medio litro de agua, 12 gramos de chantana, hacemos una base espesa chantana que es mucho más fácil dosificar. Porque si le ponemos una cucharada de chantana al merengue, prácticamente se aglomera y va a ser difícil la disolución. Entonces, ya solo al añadir prácticamente 30 gramos de esa mezcla por 6 claras, la estabilidad de los merengues, en el caso de francés y alulosa, tanto suizo como normal, la estabilidad aumenta a más de 5 días, sin separación de sinéresis. Y claro, la textura puede ir modificando con los días. Este es un merengue al 5.º día y notamos que las burbujas son mucho más presentes. Es porque ha empezado una pequeña separación de fases, pero el merengue sigue con esa textura ligeramente gomosa, ligeramente fondante, que tanto gusta en el caso del merengue. Y claro, puede servir para el merengue eritritol estabilizarlo, pero aún así, reitero, la textura es bastante desagradable. Ahora, claro, si lo deshidratamos, la historia es diferente. Porque claro, podemos tener un merengue, podemos deshidratarlo para mayor vida útil, porque ahí le estamos retirando el agua. Como vimos al principio, al retirarle el agua, tenemos notorios cambios de textura, más crujiente y de masa. Entonces, en el primer caso, el clásico merengue francés deshidratado, galleta merengue, buena aireación, buen crujiente, dura bastante. Ahora, claro, el problema es si lo dejamos mucho rato afuera de la intemperie, por higroscopía vuelve a absorber humedad. Entonces ya quienes saben, cuando hacen galletas de merengue o merengue seco, hay que guardarlo herméticamente, por un tema de higroscopía. Y en el segundo caso, con alulosa, se comporta bastante bien, pero como la alulosa es un azúcar que carameliza también, aunque lo hagamos a baja temperatura, ya nos va a dar unos tonos pardos. Es interesante. Y al igual que el otro, si lo dejamos mucho rato destapado, reabsorbe la humedad por higroscopía. Y con eritritol se porta bastante bien, solo que la textura es como, claro, bien crujiente, pero un crujiente que se deshace como un polvorón, más o menos. Pues claro, como no forma una estructura cristalizante tan rotunda como la sacarosa, obtenemos esos cambios de textura. Ahí lo vemos todo en sucesión, pero como vimos al principio, del color blanco, tenemos notorios cambios de color simplemente por la reacción de estos azúcares que son totalmente diferentes. Entonces, a mí me encanta hacer este tipo de cosas, y aquí el último ejemplo, galletas, son galletas sablé, simplemente, con azúcar, los tonos claros, clásicos caramelizados, blancos, hechos a 160 grados, si alguien pregunta. Y en el segundo caso notamos ya esa particularidad de caramelización rápida que tiene la alulosa. Y en el último caso, en eritritol mantiene un color un poco más blanco. Ahora, ¿qué pasa si los partimos a la mitad? Ahí vemos cuántos son capaces de crecer. Y en este caso no tiene ninguna levadura química o polvo de hornear, pero notamos una vez más que por la cantidad de agua que retiene cada azúcar, en el primer caso eritritol, levan bastante. Último caso, sacarosa común, un buen levado. Y en el último, como retiene tanta agua la alulosa, evita que crezcan mucho. Entonces, cuando uno hace pastelería, ejemplo, siempre digo con alulosa, que uno además es un azúcar muy utilizado, lo mejor es añadir más agua,
o añadir más huevo, pero hay que añadir más humedad, porque la retiene y la atrapa bastante. Entonces, este tipo de experimentos y comparaciones es lo que más me gusta hacer, sobre todo porque es algo que me encanta a mí enseñar. Y ese fue uno de los primeros desafíos que me propuse desde el primer Science and Cooking World Congress. Como ya vi una respuesta al público, dije, aparte de la difusión que hago por redes sociales y demás, es compartiendo este tipo de conocimiento, me dispuse en hacer un libro. El libro ya lleva un año, recién un año, y le ha ido bastante bien, porque claro, habla de este tipo de cosas, experimentos, y explicando obviamente cómo funciona cada ingrediente, pero de una manera sencilla que todos podamos comprender. Y una vez más, aquí no significa que ningún resultado sea el mejor o el peor. Son resultados diferentes y se adaptan al contexto de cada uno. Porque si hay algo que enseña la ciencia es que nada es absoluto. Y en cocina a veces caemos en ese pecado de ser absolutistas, diciendo que no, esta es la única manera de hacerlo, esta es la receta perfecta, es que tiene que hacerse así. Y por un lado está bien ese orgullo. Pero la ciencia intenta decir, hay muchas maneras de hacerlo, todos tenemos contextos diferentes, y claro, dependiendo de cómo hagas el proceso y cómo hagas la técnica y qué ingredientes utilices, y no llegar y reemplazar, es el resultado que obtenemos. Entonces, bueno, el libro después, si quieren, lo pueden ver. No lo tengo a la venta afuera, así es que no me aniquilen por eso, por favor. Es un libro independiente, pero si lo quieren ver después, adelante, ningún problema. Entonces ahora quiero anunciar oficialmente que, claro, como dije, me encanta la pastelería, pero no soy un pastelero profesional. Soy más bien cocinero que se apasiona por la gastronomía científica y me encanta experimentar. Es que ya debido al éxito de este libro, me propuse, bueno, ¿por qué no hacer un segundo tomo de especialidad? Entonces lo que acabé de mostrarles es una previa del próximo libro que pienso lanzar, que se va a llamar Esto es ciencia de cocina, pero solo pastelería. Donde, claro, la pastelería tiene muchas ramas, porque no es solo hacer queso merengues, tiene heladería, chocolatería, pastelería vitrina, alternativa, plant-based. Y claro, donde yo, además de explicar todas estas cosas que le expliqué, planeo trabajar con expertos del área, o sea, con un chocolatero experto, con una pastelera experta, para que desde su disciplina experta, artística, técnica, yo pueda ayudar a explicar y de esa manera nos beneficie en el conocimiento a todos nosotros. Porque encuentro que eso es la manera importante de poder expandir este conocimiento y una vez más de esa manera mantener este concepto de gastronomía científica con esta disciplina de seriedad y experimentación que tanto nos caracteriza. Así es que eso como breve introducción y como pequeño anuncio que quería hacer. Ahora va a estar disponible en 2025. ¿Cuándo? No sé, pero tal vez esté en diciembre de 2025, pero les estaré anunciando obviamente para este proyecto. Y obviamente esa quería ser parte de mi introducción, así es que espero que les haya gustado y espero que hayan aprendido.